ustedes algunas de las ideas que he venido pues retomando, recuperando y algunas reflexiones y aportaciones. Entonces, está aquí, vamos a ver algunas diapositivas que nos van a permitir reflexionar. Es posible que la mayoría de ustedes, estudiantes de la especialidad, es posible que ya hayan elaborado esta parte del documento para su portafolio, su historia de vida. Sin embargo, es un tema pues que nos sigue inquietando. Y es un tema también que les quisiera decir, no es para que se desanimen ni para descalificar nada. Es un tema que nunca está terminado completamente. Es como nuestra formación, ¿sí? Es posible que ustedes sientan la necesidad de hacer alguna modificación y se puede hacer, ¿sí? Con la idea de que la historia de vida quede mejor elaborada y que sea parte de su formación. Quiero advertirles también, invitarlas a todas y a todos, si hay algún caballero también entre los estudiantes, quiero invitarlos a que si hay alguna pregunta, pues alcen su mano, levanten la mano y hagan los comentarios que les parezcan pertinentes, necesarios sobre este tema, ¿sí? Voy a hablar primero como una introducción de qué es eso de la historia de vida, qué es, por qué se habla actualmente de las historias de vida, ¿sí? Las historias de vida también les llaman narraciones autobiográficas. Son aquellos textos, aquellos relatos en donde alguien cuenta su propia vida. Ustedes ya lo vivieron, ya lo hicieron y ya está incluso como uno de los apartados de su portafolio, de su documento recepcional. Pero en este caso tiene una determinada función, pero ha tenido una función durante toda la historia, porque a través de la historia encontramos personajes pues, que se han hecho famosos y que además han escrito su vida. Ellos la hicieron por escrito, ¿sí? Nos contaron su vida. Hay muchos libros de algunos autores famosos que dicen, esta es mi vida, esta es mi experiencia, ¿sí? Y algunos los conocemos, yo hace rato mencionaba con los asesores el caso de San Agustín, que tiene un libro que se llama Confesiones, y allí San Agustín cuenta su vida, cuenta cómo se fue convirtiendo poco a poco primero en cristiano y después en obispo, en sacerdote y obispo de la ciudad de Hipona, ¿sí? Y cuenta todo lo que él fue viviendo en ese proceso de su vida, de su formación. Hay otros autores que nos cuentan también su vida, que nos cuentan su historia de vida. Y a veces ha sido un libro y algunos libros muy, muy extensos. Hay muchos casos también muy famosos. Yo les recordaba, hasta Hitler mismo cuenta en su libro que se llama Mi lucha, la historia de él, de qué fue lo que pensaba y cómo explicaba lo que él hizo en su desempeño como gobernante de la Alemania nazi. En esa misma época, por ejemplo, a lo mejor a ustedes les tocó por allá en la secundaria o quizá en la preparatoria leer la historia de una chica, de una, pues casi una niña que contó su historia en un libro que ahora lo conocemos como el diario de Ana Frank, cómo esta niña, siendo judía, iba escribiendo sus experiencias primero pues de prisionera oculta, ¿sí? Y sin embargo no nos pudo contar la experiencia de su muerte, ¿sí? Lamentable, ¿sí? Pero alguien, tiempo después, encontró el escrito de su vida y se ha convertido en ese libro, pues que
muchos adolescentes, muchas adolescentes y jóvenes y a veces niños han leído para conocer la historia de ella. Hay muchos autores muy famosos que cuentan su autobiografía, que cuentan su historia de vida, ¿sí? Durante toda la historia esto ha sido una producción importante. Sin embargo, nosotros aquí recuperamos el tema de la historia de vida con otro sentido, como parte de nuestro proceso formativo. Y tiene un sentido muy particular y una razón de ser muy particular y específica la historia de vida en los portafolios que ustedes están elaborando. Entonces, vamos a comenzar con algunas diapositivas en donde vamos a ir revisando el tema de la historia de vida, ¿sí? En la siguiente diapositiva vamos a ver algunos de los llamados antecedentes, ¿sí? Y es que ustedes recordarán que durante el siglo pasado, durante el siglo XX, las ciencias y los estudios tuvieron un viraje, un cambio. Siempre se ha hablado de que los siglos XVI, XVII y XVIII fueron siglos de un gran desarrollo del conocimiento científico, desarrollo de la ciencia y del desarrollo de los métodos científicos. Y predominó durante todo ese tiempo el desarrollo de las llamadas ciencias experimentales. Se quería conocer todo el mundo y todo el universo a partir de verificación de hechos y de datos experimentales. Se llamaban ciencias físicas, se llamaban ciencias de la naturaleza. Sin embargo, desde el siglo pasado, y siempre ha existido, pero desde el siglo pasado se empezó a manejar la idea de que también había que hacer ciencias sobre lo social y sobre lo humano, ¿sí? Y que lo social y lo humano no se puede estudiar igual que las ciencias naturales, que las ciencias experimentales que se basan en los hechos y que buscan explicar todo por las causas. Las ciencias experimentales, y por eso se hace un experimento para someter a prueba unas variables para ver si efectivamente esas variables son variables controlables y son las que determinan determinados resultados. Sin embargo, en el caso de los hechos humanos, de la vida de los seres humanos y de las sociedades, no sucede lo mismo. No se pueden hacer experimentos con las personas. A veces no se pueden someter al control de variables, ¿sí? Entonces, cambió la visión de la historia y la visión de la ciencia y de los estudios. Entonces, a este cambio se le conoce como el giro interpretativo. ¿Qué quiere decir? Los hechos humanos y sociales no se pueden explicar, no se puede decir la causa, aunque siempre nos gusta preguntarnos por qué. El por qué nos pide buscar las causas. Sin embargo, en los hechos humanos no siempre podemos decir por qué. ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué esto me cuesta tanto trabajo? A veces preguntamos por qué, ¿sí? Como buscando las causas. Sin embargo, en los hechos humanos no siempre podemos encontrar las causas. Y el nuevo giro de los estudios humanos y sociales decía, no, lo importante ahora es comprender. Aunque no entiendas y no puedas explicar por qué, sí se puede comprender, sí se puede descubrir el sentido y el significado que tienen los hechos, ¿sí? Y cuando decimos muchas veces, ya comprendí, no es que tengamos la explicación de por qué sucedió, sino que simplemente nos identificamos con aquello. Cuando ustedes le dicen a una persona, es que por favor compréndeme,
¿Qué le están diciendo? No le están diciendo, explícame, no, compréndeme. Y cuando la persona dice, te comprendo, y cuando nos sentimos comprendidos, simplemente encontramos que hay una coincidencia, como si esa otra persona estuviera viendo lo mismo que nosotros vemos, y entonces decimos, sí, me siento comprendido o me siento comprendida por ti. Entonces, lo que las ciencias buscan ahora, en el caso de los hechos humanos, es la comprensión más que la explicación. Y en esto surgieron muchos estudios en el siglo pasado. No sé si alguien quería participar. En el siglo pasado surgió en Alemania una nueva forma de ver los hechos que se llamó la fenomenología. Husserl, un filósofo alemán, planteó que a través de la fenomenología se podía conocer el mundo de la vida humana, los hechos humanos, no posiblemente buscando sus explicaciones, sino simplemente buscando esos hechos y comprendiéndolos, buscando sus significados y su sentido. Surgió también otro filósofo, también alemán para variar, que se llamaba Gadamer, ¿sí? Hans Georg Gadamer, y él diseñó una forma de estudiar los hechos humanos que le llamó hermenéutica. Hermenéutica quiere decir expresión, quiere decir llevar un mensaje. En los hechos humanos, si no llegamos a saber las causas, sí podemos saber que a través de los hechos humanos hay un mensaje, hay un contenido. Y eso es lo que se llama hermenéutica, leer los hechos humanos, ¿sí? Y entonces no sabemos por qué suceden, pero sí podemos saber qué significado pueden tener. En el caso de la sociología, Weber, otro filósofo, plantea lo que él llamó la sociología comprensiva. A diferencia de la sociología positiva que propuso Comte, un filósofo francés, Weber dice, no, los hechos sociales no se pueden explicar, pero se pueden comprender, se puede encontrar que tienen un sentido. Y eso pues lo estudia Weber, lo estudia Alfred Schutz, que tiene unos estudios muy interesantes, lo estudian también Berger y Luckmann, ¿sí? Y muchos otros sociólogos lo han estudiado. También en el siglo pasado se desarrolló mucho la antropología social y la etnografía. O sea, no vamos a tratar de explicar los hechos humanos a base de números, a base de datos. Vamos a buscarlos a base de vivencias. Y en el siglo pasado, y ya desde antes ocurría mucho, que muchos estudiosos iban a vivir con las sociedades y con los pueblos para tratar de vivir con ellos y comprender de esta manera cómo eran las vidas de estos seres humanos. Entonces, esto es lo que se ha llamado el giro interpretativo. También en el siglo pasado hubo una revaloración de la oralidad. ¿La oralidad qué significa? Pues antes, todos aquellos que querían contar su vida escribían un libro y era una autobiografía. Y muchos autores han hecho libros de su propia biografía y siempre quedaba por escrito. Entonces, si queremos conocer, por ejemplo, la vida de Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, una monja santa del siglo XVI en España, pues podemos conocer el libro de su vida, porque lo dejó por escrito, ¿sí? Sin embargo, a partir del siglo pasado, cuando se inventaron las grabadoras, ya no fue solo por escrito y ya no tendríamos que leer un libro, sino que ahora podríamos platicar con la persona, escuchar lo que dice, escuchar su propia voz. Y si se fijan, a veces con la voz se dicen más cosas que con el escrito. Hay cosas, situaciones, emociones sobre todo, que no se pueden percibir en el escrito, pero que sí se pueden escuchar.
cuando la persona está hablando. Y a veces escuchamos que a una persona le tiembla la voz, que a una persona le cuesta trabajo seguir hablando, que tiene que hacer pausas, que tiene que hacer silencios. Y eso es la oralidad. Es muy distinto entonces ponerlo por escrito que escucharlo de viva voz. Y también el análisis del discurso y muchas otras tendencias en los estudios de las ciencias sociales. Dentro de este asunto se enmarca un gran interés por descubrir la vida interior. Antes se explicaba mucho la vida exterior, ¿sí? Lo que sucede, ¿sí? No sé, en el caso de las historias de muchos personajes, pues nos dicen dónde nació, nos dicen qué puesto desempeñó, nos dicen que el rey se casó con la reina y que tuvieron hijos, pero que después el rey se casó con otra mujer que rechazó a esta. Conocemos muchas historias así de personajes de distintas épocas, pero conocemos los hechos externos, ¿sí? Y después tratamos de explicarnos por qué hicieron lo que hicieron, ¿sí? Por qué Hernán Cortés desempeñó todo lo que hizo al venir a México durante la conquista. Pero imagínense lo interesante que sería platicar con Hernán Cortés, escuchar de viva voz qué pensaba él al momento de realizar la lucha de la conquista en México. Descubriríamos todo un mundo que es lo que se llama ahora ese mundo interior, lo que es el fluir de la conciencia, lo que es la experiencia vivida. Las personas vivimos experiencias y a través de esas experiencias son las que constituyen nuestra vida, constituyen esencialmente los procesos humanos. Los procesos verdaderamente humanos están allí. A veces conocemos las obras, pero no conocemos esa vida interior, ¿sí? En Egipto tenemos las grandes pirámides, aquí en México tenemos la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, el Templo Mayor, todas las construcciones de los mayas, ahí están las obras, ¿sí? Y los estudiosos nos podrán explicar cómo las construyeron, con qué piedras, con qué tecnología, pero no podemos desafortunadamente conocer ahorita qué pensaban estas gentes cuando trabajaban ahí. ¿Qué pensaba el faraón en Egipto cuando se mandaba a hacer una pirámide para que al morir fuera sepultado allí después de que su cuerpo fuera momificado? Y tampoco sabemos qué pensaban los miles y miles de obreros que trabajaban en la construcción de esas pirámides, ¿sí? Esos son los procesos humanos, ¿sí? Y esos procesos humanos ahora se conocen a través de lo que se llama la narrativa autobiográfica, ¿sí? Entonces, y esto tiene que ver con nuestras historias de vida. Nuestra historia de vida pretende ser eso, la historia de nuestra vida interior, la historia de nuestro ser como personas a través del tiempo. Y si se fijan, eso no aparece en muchos escritos, no aparece, por ejemplo, en el currículum. A ustedes posiblemente cuando les ha tocado ir a solicitar algún trabajo, les han pedido su currículum. Y en el currículum ponemos datos, ponemos fechas, ponemos estudié esto, estudió lo otro, ha trabajado aquí, ha trabajado allá, pero son datos, ¿sí? A veces para conocer a la persona le hacen una entrevista y le dicen necesitamos platicar con usted. Y en esa plática surge un poco más de lo exterior y surge lo interior. Ese es el sentido que tiene las historias de vida, que ahora se utilizan tanto. Hay algunos estudiosos de las historias de vida, ¿sí? Y hay algunos antecedentes que parecen importantes. En la siguiente diapositiva tenemos algunos de estos pioneros, les llamamos, los iniciadores de este estudio
de las historias de vida. Ahí están, esas son sus imágenes, sus fotografías. Si, por ejemplo, uno de ellos se llamaba Gastón Pinot. No se llamaba, se llama, porque todavía vive. Imagínenselo. Nació en Francia en 1939. Así que tiene el señor, pues, ¿qué será? Casi 90 años, por ahí anda, ¿sí? Es el señor que está en la primera fotografía en la parte superior al centro. Ese es Gastón Pinot y todavía él vive, ¿sí? Y trabaja en historias de vida y explica a mucha gente las historias de vida. Otro es el señor que está a su lado, en medio de muchísimos libros, ustedes lo podrán identificar. Él es un italiano, se llama Franco Ferrarotti, es otra autoridad en este tema de los estudios de las historias de vida. Él nació en 1926, imagínense, todavía vive, me parece, y es mayor todavía que Pinot, porque él tiene más de 90 años. ¿Sí? En el 2026, si tenemos todavía la fortuna de que siga viviendo, va a cumplir 100 años, Ferrarotti, ¿sí? Pierre Dominicet, eso es el que está en la foto del centro, ahí lo pueden ver ustedes. Pierre Dominicet también es francés y también parece que tiene la nacionalidad suiza, ¿sí? Él sí ya falleció, él nació en 1889 y murió en 1973. Pero es uno de los autores más reconocidos en los estudios de las historias de vida. Yo tengo por aquí a la mano un libro de él, no sé si lo pongo aquí frente a la cámara y si ustedes lo alcancen a ver, ¿sí? Es un libro de Pierre Dominicet y se llama L'Histoire de vie como proceso de formación. Está en francés, es el libro en donde Pierre Dominicet habla de la historia de vida como formación, que es el sentido que le queremos dar aquí en la especialidad a la historia de vida que ustedes están escribiendo. Así que un buen consultor podría ser este señor Pierre Dominicet. Y el último que aparece aquí en la lista se llama Jean-Michel Boudoir. Jean-Michel Boudoir también es francés, él es el más joven de todos, todavía vive. Tuvimos la fortuna de tener, bueno, ha visitado México en varias ocasiones. Está en las dos fotos donde se ven unas personas en una mesa. Él es el que está en las dos fotografías dando una conferencia. Estuvo dando un seminario en la UNAM hace 6 años. Ahí está el cartel que decía historias de vida. Incluso se puede ver la fecha, fue durante 3 días un seminario taller con él. Fueron el día 12, el día 13 y 14 de octubre de 2015. Así que imagínense, hace 6 años estuvimos trabajando. Yo tuve la suerte de participar en ese seminario en el ISUE de la UNAM, ¿sí? Están a un lado de él. La persona que está al centro de la mesa, en una foto ves que son de varios días, por eso cambio de ropa. La persona que tiene un suéter de color blanco, casi blanco, pues beige, y abajo lo tiene de color verde, es la doctora Patricia Ducoin, o Ducoin. Es una experta en cuestiones de educación y de formación de docentes. Y en la foto superior hay otra persona, otra mujer que está a un lado de ella, del lado izquierdo, es una doctora llamada Berta Fortul, ¿sí? Que también trabaja en estos temas de formación. Como ven, estos son algunos de los personajes que se han dedicado a estudiar las historias de vida, a tratar de analizar y de entender cómo estudiar las historias de vida para tratar de sacar toda la riqueza que nos comparten los autores de estas historias. Eso fue lo que nos compartió Jean-Michel Boudoir en este taller, en este seminario en la UNAM hace 6 años. Bueno, esos son algunos de los pioneros. En la siguiente diapositiva vamos a ver ahora
¿Qué son entonces las historias de vida? ¿Qué es una historia de vida? ¿Sí? Una historia de vida son dos cosas. Es un relato, es alguien que cuenta su vida, pero es también el estudio que se hace de esa vida para poderla entender, ¿sí? Porque pues de nada nos serviría que la historia que alguien nos cuente la historia de vida si nadie la escucha, si nadie la lee, si nadie la estudia, ¿sí? Por eso dice aquí que la historia de vida es un recurso de investigación, es un recurso de estudio que consiste básicamente en el análisis, en la interpretación que hace un investigador del relato que realiza una persona. Entonces, es el relato, pero es el estudio de ese relato, ¿sí? El relato cuenta los acontecimientos, las acciones, las vivencias más significativas de la vida de esa persona que es la que está contando su vida, ¿sí? Así que vayan aplicando y vayan pensando en la aplicación que tiene esto con la historia de vida que ustedes hicieron como parte de su documento recepcional. Ese análisis supone una indagación de los significados. A través de entrevistas, a través de pláticas con la persona, se pueden conocer los sentimientos. La persona nos puede platicar los sentimientos, la manera de entender, la manera de comprender, la manera de experimentar y de vivenciar el mundo y su realidad, ¿sí? Entonces, al final de lo que se trata es de conferirle a ese relato una unidad global y un sentido integrador, ¿sí? Y ya con ese sentido se puede dirigir hacia algún aspecto concreto que es el propósito del relato. O sea, nos vamos a preguntar, ¿y para qué quiero conocer el relato de la vida de una persona? Y la persona que cuenta su vida también es importante. En este caso es importante que ustedes digan, bueno, ¿y cuál es el propósito de que yo cuente mi vida en el documento recepcional? Porque ustedes ya lo hicieron o lo están haciendo, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué cuento mi vida en ese documento? ¿Por qué no les sirve mi currículum? No sé si me explico. Ahí podría poner mi currículum y ahí simplemente dice, pues, nacimiento en tal fecha, tengo tanta edad, estoy casada, tengo tantos hijos, en fin, podría ser un currículum, pero no es el currículum lo que interesa. Lo que interesa es la vida de la persona. Por eso necesitamos ver cuáles son los propósitos de escribir esa vida. Lo que se intenta con esta búsqueda a través de las historias de vida es de dibujar el perfil humano, el perfil profundo de la vida de una persona a lo largo del tiempo. Y algo muy importante, en este caso, es el sentido que se tiene en la especialidad. ¿Cómo ha llegado a ser lo que es? ¿Sí? No nada más cuánto tiempo tiene, ¿sí? Se podría decir, pues, ¿qué edad tienes? Y ya se acabó. Es más, a las mujeres no les gusta y no se les pregunta su edad. Bueno, pues, entonces, hay una pregunta más importante en esta historia de vida. En lugar de decirme cuántos años tienes, cuéntame cómo has vivido esos años, cómo has llegado a ser la persona que eres en ese momento. Ese es el sentido que tiene la historia de vida. Y como ven, se le puede el sentido, el porqué, el propósito de la historia de vida, pues puede ser variado. En la siguiente diapositiva hay una tabla en donde podemos ver algunos de esos sentidos que tiene la historia de vida. Por ejemplo, está subrayada la línea de arriba. Si el campo de aplicación es la pedagogía o la educación, como nosotros lo llamamos, la función que tiene el relato es la formación. O sea, el relato de tu vida, la historia de vida, ¿sí?, cumple la función de decir cómo
te has ido formando como la maestra que eres hoy. ¿Cómo te has ido formando? No quién te formó. A veces nos confundimos y pensamos que hay formadores y que los formadores forman a los demás. Algunos pedagogos dicen que eso no es posible ni es cierto. Concretamente, Gilles Ferry, un pedagogo francés que también ha estado en América Latina. Yo no sé si ha estado aquí en México, no tengo registrado, pero en Argentina trabajó mucho Gilles Ferry. Y otro pedagogo alemán que se llama Fritz Mars. Ellos aseguran que la formación es trabajo de uno mismo. Ferry incluso dice, nadie forma a nadie. ¿Sí? No es cierto que otro me forme. El único responsable de lo que yo soy en este momento soy yo mismo, porque me he venido formando con las experiencias que yo he vivido. He recibido muchas ayudas, claro. Las ayudas son la educación. Hemos tenido educadores que nos ayudan, pero la formación es tarea de cada uno. ¿Y qué se hace en la historia de vida? Pues se hace un autorreconocimiento. ¿Sí? Me conozco a mí mismo, me reconozco. Y además la historia de vida cuenta cómo me he venido construyendo a ser lo que soy en este momento. Entonces, la historia de vida es una historia de la propia formación. Esa es la función que tiene en educación. Esa es la razón de por qué escribimos nuestra historia de vida para incluirla en el documento recepcional y en el portafolio. Va a ser la evidencia de ese proceso que hemos vivido. La estrategia es entonces encontrar significados, encontrarle significado a las acciones, encontrar significado a los problemas que tuve que enfrentar, a los esfuerzos que tuve que hacer, a los éxitos que logré, a las dificultades que enfrenté, a las decisiones que tomé en determinados momentos. Todo eso debe tener un significado, no una explicación. No nos interesa tanto por qué, aunque puede existir el por qué, pero lo que interesa más es el significado. Bueno, pues ahí está, es el primer campo en el que le encontramos sentido a la historia de vida. Hay un segundo que es el que se usa en las ciencias sociales, en la antropología, en la sociología, pues básicamente en el estudio de las sociedades. Allí la historia de vida es parte de la investigación y a veces se dice, pues vamos a conocer la historia de vida de una persona. La finalidad es comprender la vida de los demás, generar una teoría, generar conceptos, desarrollar guías de acción, pero siempre es a través de encontrar los significados de lo que cuenta la persona que ha vivido. También se usa en salud y en psicología la historia de vida. Y en este caso, la función que tiene es de terapia, es terapéutica. ¿Sí? A veces incluso se forman grupos. A veces puede ser de manera individual. Recuerden ustedes la imagen que tenemos de un psicoterapeuta o un psicoanalista. Alguien que tiene un diván y le dice a la persona, por favor, relájese, tiéndase ahí en el diván y cuénteme su vida. ¿Sí? En ese caso, la finalidad es que el terapeuta quiere encontrar dificultades, quiere encontrar bloqueos, quiere encontrar significado y quiere buscar la solución de los conflictos que encuentra. A veces esto se puede hacer en grupo, ¿sí? Y hay círculos de ayuda, hay grupos focales y también en grupos se puede contar la vida de cada uno. Y es muy interesante y muy rico que se den estos procesos. La finalidad en ese caso es solucionar los conflictos, pero otra vez es a través de encontrar los significados de la vida de las personas. También se ha desarrollado en el arte, ¿sí? Y surge la creación literaria. Y hay verdaderas obras de arte
en esta historia. Ya les he mencionado yo algunos libros, pero hay algunos grandes libros que cuentan la historia de alguna persona, que ella misma nos cuenta su vida. En este caso, se trata de crear una obra de arte, de recrear los textos y también hay que encontrar los significados, que es el camino, ¿sí? También se usa la historia de vida como parte de una metodología, como un método de trabajo, principalmente en la etnografía. Si alguien quiere estudiar a un pueblo, y se usó mucho, y se usa mucho todavía en el estudio de los pueblos indígenas, ¿sí? Entonces, o de los pueblos marginados, o de cualquier pueblo, va uno con ese pueblo y ¿qué hacen los investigadores? Pues les dicen, a ver, cuéntame tu vida, cuéntame qué ha pasado, ¿sí? Estaba yo leyendo la semana pasada un reporte de una investigación acerca de maestros bilingües de la cultura purépecha que asistieron desde pequeños a una escuela, de esas escuelas que se llaman bilingües y multiculturales, que pretendían castellanizar y hacer que los niños que hablaban lenguas indígenas aprendieran a hablar español, ¿sí? Y al revés, los que hablaban español, como los maestros que tenían y que no hablaban la lengua indígena, aprendieran la lengua indígena. ¿Qué hizo el investigador? Pues platicó con varios de los maestros y les dijo, a ver, cuéntame tu vida, ¿cómo fue? Y los maestros empezaban a contar desde que habían ido a la escuela primaria, ¿sí? A la escuela secundaria, de que habían ido a la normal, ¿sí? ¿Y qué creen? Al final llegaban a una conclusión casi todos muy interesante. Y decían, voy a decirlo en una situación que va a parecer una crítica, pero fue un hecho, ellos así lo plantearon. Dijeron, en la escuela bilingüe no se aprende la otra lengua. Ni los niños vienen y aprenden en las clases, en los libros, a pesar de que haya libros bilingües, allí no aprenden el español y allí no aprendemos la lengua purépecha, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo aprendieron? Dice, lo aprendíamos fuera de la escuela. Lo aprendimos a hablar, hablando con las personas, platicando en las sesiones, en los encuentros que teníamos con los demás. Entonces, en este caso, fíjense, la investigación a través de la historia de vida, pues se llegó a una especie de conclusión de que las escuelas bilingües y multiculturales no eran tan efectivas como se creía. Como que el hecho de que la gente fuera y tomara libros en lenguas indígenas, ya iba a aprender la lengua indígena, pues resulta que no. Como ven, la historia de vida aporta muchas ideas y sobre todo muchas experiencias y los significados que tienen esas experiencias. Esa es la tarea de los investigadores, ¿sí? En este caso, yo quiero decirles, su historia de vida no es para hacer una investigación, no se preocupen, nadie va a hacer, a lo mejor alguien algún día plantea, pero se les va a pedir permiso, así que no es la intención. La intención es que su historia de vida haga evidente su proceso formativo. Ustedes ya son maestros en este momento, pero están estudiando una especialidad, están esperando algo, están buscando algo de esa especialidad. En la historia de vida se pretende conocer esa historia de la propia formación. Entonces, pues ha llegado el momento de preguntarnos, pues, ¿qué sucede con estas historias de vida? En la siguiente diapositiva hay una especie de conclusión, ¿sí? Ahí están ustedes escribiendo su propia historia de vida. La historia de vida es formación. Así es el sentido que le queremos dar en la especialidad. Aquí hay una palabra a lo mejor nueva para algunos, antropogénesis. ¿Qué quiere decir? Es construcción de un ser humano. También se dice autopoiesis, es otra palabra griega,
pero está más rara que antropogénesis. Autopoiesis también quiere decir creación de un ser humano. ¿Qué quiere decir? Cada uno de nosotros estamos haciendo de nosotros mismos un ser humano. Y ese proceso se llama antropogénesis. Y si lo contamos, es la historia de nuestra formación. La historia de vida, más que los acontecimientos, más que los hechos externos, que podemos decir, pues sí, esta persona se casó en tal ocasión, después se divorció, se volvió a casar, en fin, podemos hablar de acontecimientos, ¿sí? Pero no son tanto esto lo que interesa. Interesan más las acciones. ¿Qué hiciste? ¿Qué hacías? ¿Sí? Si cuando estabas en la escuela, te salías de la escuela, ¿qué significaba para ti el no ir a clases? ¿A dónde te ibas? ¿Con quién pasabas la mañana cuando no ibas a la escuela? Imagínense una historia de estas, ¿no? Que nos pudiera dar la vida interior, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿En qué momento cobraste conciencia? ¿Cuál fue tu experiencia de esto? Eso es lo que quiere recuperar la historia de vida. Razones, ¿sí? Quiere recuperar intenciones. ¿Qué pretendías cuando hacías esto? ¿Sí? Cuando hablabas con tus maestros, cuando hablabas con tus padres. ¿Qué significaba eso que tú hacías? ¿Qué sentido tiene en tu vida todo eso que hiciste? ¿Sí? Eso lo podemos poner por escrito en nuestra historia de vida, ciertamente. Tiene efectos formativos. ¿Por qué tiene efectos formativos? Porque significa reapropiarnos de lo que vivimos. Yo viví eso, yo lo viví, yo estuve allí, yo lo hice, ¿sí? Y ese yo me refuerza, ¿sí? Y si fue algo bueno, algo que yo busqué porque tenía sentido, refuerza mi formación. Tiene efectos en la identidad, porque cada que digo yo, ese yo se refuerza. Estoy buscándole sentido, estoy reafirmando ese yo, cada que digo yo, cada que digo algo que se refiere a mi persona. Y sobre todo porque tiene la legitimidad de la vivencia real. La vivencia, yo lo viví, yo estuve allí, yo fui, yo vine, yo dije, yo hice. Esa legitimidad de la vivencia real no se puede encontrar en otra cosa. Imagínense si pudiéramos platicar con muchas personas y nos pudieran contar cómo vivieron ciertas experiencias de su vida. ¿Sí? Piensen ustedes en cualquiera, en los políticos, en los gobernantes, en los artistas, en quien ustedes quieran, y verán qué riqueza podríamos encontrar si pudiéramos platicar con esas personas y nos pudieran decir qué sienten, cómo vivieron las experiencias, de qué fueron conscientes, ¿sí? Y a lo mejor de qué no fueron conscientes. Los fenomenólogos le llaman a esto la revivencia, o sea, como que se vuelve a vivir en cada uno. Eso es la riqueza que tiene la historia de vida como proceso formativo. ¿Sí? La persona vive dentro de sí misma, dentro de su interior, ¿sí? No solo son sus datos, los datos son fríos, ¿no? La persona vive dentro de sí misma, ¿sí? La experiencia es lo que nos forma, son nuestras experiencias. Eso es lo que necesitamos hacer explícito en nuestras historias de vida, ¿sí? Entonces, vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva para tratar de ver lo que lo que es la historia de vida ya en la especialidad, ¿sí? La historia de vida tiene una función importante en la especialidad. Nos dice cómo llegamos a la especialidad, cómo entramos a la especialidad, ¿sí? No es suficiente entregar toda la documentación ahí con la señorita Vicky
y ya entregué y ya estoy en la especialidad. No, la historia de vida dice cómo llego a la especialidad, con qué experiencias, ¿sí? Con qué intenciones, qué es lo que busco, ¿sí? Solo busco un papel que me va a permitir, como dice, como he leído en algunas historias de vida, solo busco un papel que diga que ya puedo trabajar en primaria y que el día que me lo pidan la próxima vez que presente el examen de acceso al servicio educativo, al servicio profesional docente, ya voy a tener el papel. Eso es lo único que busco, ¿no? Así llegué solo para conseguir un papel o llego para continuar un proceso formativo, ¿sí? Entonces, necesito revisar y hasta dónde voy, hasta dónde he llegado en este momento. Y entonces, esa historia de vida, pues nos habla de nosotros mismos. Ahí hay una caricatura muy curiosa que ojalá que después ustedes tengan la oportunidad de revisar. No sé, maestro Gil, si les podemos compartir a todos los estudiantes también, pues la presentación por si alguna vez, por si la quieren revisar después. La historia de vida es la base, es el punto de partida de la especialidad. Por eso, en algunos de los grupos con los que hemos venido trabajando, pues es lo primero que les hemos pedido. Cuéntame la historia de tu vida, ¿sí? Para saber, más que nada, para que tú sepas en qué condiciones estás entrando a la especialidad, ¿sí? Si tú llegas con la idea de que ya lo sabes todo, de que ya no te hace falta aprender nada, de que, ¿sí? De que ya tienes mucha experiencia, sí, correcto, pero vamos a encontrarle el significado a esas experiencias, ¿sí? Por eso es muy importante el que trabajemos en esta historia de vida, ¿sí? Debemos tener cuidado para distinguir lo que no es la historia de vida. Ahí en la siguiente diapositiva vamos a ver, bueno, en esta estamos viendo el papel que tiene la historia de vida en la especialidad. ¿Sí? Algunos de ustedes creo que ya conocen esta diapositiva, ¿sí? La especialidad no es más que un proceso que se va a vivir en un tiempo determinado, durante este año prácticamente. Ustedes comenzaron y terminaron ya el primer cuatrimestre y hoy estamos comenzando el segundo cuatrimestre. Y a partir del próximo sábado comienzan ustedes a cursar las 3 materias que van a corresponder a este segundo cuatrimestre, ¿sí? Pero si se fijan, este proceso es un proceso múltiple que implica, según esta diapositiva, 3 ejes transversales, ¿sí? Ahí están, son 3 grandes flechas de color verde, amarillo y otro verde diferente. Pero el principio de todo está en el lado izquierdo. El principio está en el perfil que tengo al ingresar a la especialidad. En quién y cómo soy. Quién soy y cómo soy, ¿sí? Y de esto vamos a llegar al final al perfil de egreso de la especialidad. ¿Cómo es que al final de la especialidad logro salir con un determinado perfil, casi como maestra, como maestro de educación primaria, ¿sí? Pero el arranque es cómo entramos. Y hay 2 escritos, 2 elementos importantes que acompañan a este perfil. Arriba está la historia de vida, ¿sí? Y abajo el contexto y los antecedentes. Todo eso es el punto de arranque. Allí empieza nuestra especialidad, ¿sí? Hemos hablado entre los asesores la posibilidad de que al principio se le pueda dar más énfasis a estos aspectos antes de comenzar incluso las primeras sesiones de las materias, ¿sí? Entonces, durante la especialidad cursamos 3 ejes. Yo quisiera primero hablar de los 3 ejes, ¿sí? El primer eje es el eje de la formación.
No hay que olvidar que estamos en una especialidad porque nos estamos formando, porque seguimos en ese proceso formativo que no ha terminado. Aunque ustedes, algunas ya tengan muchos años de experiencia, aunque todos tengan la licenciatura en educación preescolar o alguna otra licenciatura, la formación no ha terminado. Y este año necesitamos verlo como un proceso formativo. Por eso el primer eje transversal de desarrollo y de seguimiento es la formación. Y la formación implica tres momentos. Primero, un autodiagnóstico y evaluación, que muchos de ustedes ya hicieron, yo creo que todo el mundo ya lo hizo, un autodiagnóstico y una evaluación. Eso nos ha permitido saber en qué ando bien, ¿sí? Cuáles son mis fortalezas, pero también cuáles son mis áreas de oportunidad. Eso es parte de la formación, porque es el trabajo que vamos a estar haciendo con nosotros mismos, que cada uno de ustedes va a hacer con su propia persona durante el proceso de la especialidad. El segundo es el proceso y las acciones personales sobre uno mismo. ¿Qué vas a hacer sobre ti misma durante todo este año de la especialidad? ¿En qué necesitas cambiar? ¿Qué necesitas fortalecer? ¿Sí? ¿Qué necesitas corregir en tu propia persona? Eso es la formación. ¿Sí? Si no hago nada en este sentido, pues puedo obtener, como sucede muchas veces, puedo obtener un buen certificado y las mejores calificaciones con un promedio de 10, ¿sí? O promedio de 9, o promedio de 8, o lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero lo importante no es tanto las calificaciones y las materias. Lo importante es en qué yo estoy cambiando, porque eso es la formación. ¿Qué aspectos de mi vida están siendo más significativos en mi persona? Y luego, la formación como resultado. El resultado es una persona, no vamos a decir completamente formada, pero una persona con un perfil de formación más completo después de la especialidad. Entonces, el primer eje en el que tenemos que trabajar durante toda la especialidad y durante toda nuestra vida, imagínense, yo a la edad que tengo que seguir trabajando en mi formación, ¿sí? Porque no he terminado y yo tengo más prisa que ustedes porque a mí me quedan tal vez menos años, ¿eh? A ustedes les queda todavía una vida por delante, pero yo ya no tengo mucho tiempo, así que tengo que trabajar más en mi formación, o por lo menos con más prisa. Bueno, ese es el primer eje. Hay un segundo eje que es lo curricular, lo que la especialidad nos propone, la propuesta, ¿sí? Y la especialidad nos propone dos cosas básicamente: un perfil de egreso y un plan de estudios. Un perfil de egreso formado por 8 rasgos del perfil. Es importante que los conozcamos, ¿sí? Que sepamos, porque eso es lo que nos está proponiendo la especialidad. Tú tienes que salir de esta especialidad con esos 8 rasgos del perfil, ¿sí? Imagínense, esto no es una especie de cirugía como para decir, bueno, pues yo vengo a ponerme en manos del cirujano plástico porque quiero que me ayude a estirar un poquito la piel, a corregir un poquito la nariz, no sé cuántas cosas podrían hacerse. No, en este caso, el perfil solo está en nuestra mano. Hay que lograrlo en esos rasgos que la especialidad nos propone. Y también la especialidad nos propone un plan de estudio. Nos propone 9 materias. Ahí están una serie de ovalitos que hablan de la materia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 materias, ¿sí? En este eje curricular hay 3 aspectos importantes. Primero, trabajar la matriz de integración. La matriz de integración es un documento que ya les hemos compartido a todos los estudiantes, en donde se habla de cuáles son
los rasgos del perfil y cuáles son las materias que hay que estudiar. Y la idea es, esto fue un trabajo, tengo entendido, del maestro Gilberto, la idea es ir viendo cómo se relacionan las materias con los rasgos del perfil. Esta materia especialmente aporta elementos para este rasgo del perfil. Esta otra materia aporta elementos para este otro rasgo del perfil. Y esto necesitamos planearlo. Necesitamos tener cuidado, saber qué es lo que queremos aprender. Ustedes van a comenzar el próximo sábado la primera materia del segundo cuatrimestre. Posiblemente va a ser la del desarrollo del pensamiento matemático y su didáctica, ¿sí? O posiblemente va a ser la materia del currículum de educación primaria. Es importante que ustedes hagan su propio plan y que digan, bueno, ¿qué quiero sacar yo de esta materia que voy a estudiar? Sí, voy a estudiar la materia de currículum de educación primaria. ¿Qué quiero sacar de ahí? Si en los objetivos, en los rasgos del perfil, me di cuenta de que no conozco los enfoques de las materias en la educación primaria, que no conozco los aprendizajes clave, bueno, pues ahora va a ser el momento de estudiar esto. Hay que hacer una planeación para poder aprovechar al máximo cada una de las materias. Y finalmente, pues vamos a hacer evidente todo lo que vayamos logrando en este sentido. Por eso se pide que vayamos generando evidencias. Evidencias de lo que aprendimos, evidencias de lo que hicimos, evidencias de los logros. Eso es importante que vayamos logrando. En muchas ocasiones, en muchos aspectos de la vida, se van logrando evidencias, pues las evidencias son la muestra de que algo ha ocurrido, ¿sí? Y este sería entonces el eje que yo llamo curricular. Y hay un tercer eje muy importante, es el que está en la parte inferior, es el eje de la práctica docente. El eje de la práctica docente me dice que ya todas tienen una determinada práctica profesional en primaria, ¿sí? Puede ser que algunas no la tengan, ¿sí? Pero para poder lograr la especialidad se necesita realizar prácticas. Así como cuando estudiaron la licenciatura en educación preescolar, les tocó en algún momento realizar prácticas con niños de preescolar, pues igual ahora nos corresponde realizar prácticas en educación primaria. Si están trabajando en primaria, es importante, pero no son realizar prácticas por realizar prácticas, sino estudiar esa práctica. ¿Cómo es mi práctica docente? ¿Cómo ha sido durante estos años y cómo es en este momento? Es importante, pues, ahí hay otro proceso. Si no cambia mi práctica docente, pues me va a servir de poco la especialidad. Por eso hay una materia que me ayuda a analizar las prácticas de intervención y de innovación en el aula. Entonces, es importante seguir la pista de mi práctica docente. Y también la práctica puede ser permanente, si es la que realizamos todo el tiempo, o puede ser ocasional. Quienes no están trabajando actualmente en primaria, es importante que busquen la ocasión. Los maestros, los asesores, las asesoras les van a pedir que realicen alguna actividad práctica en primaria, ¿sí? Algunas personas han estado pidiendo a la coordinación de la especialidad una carta de presentación porque en alguna escuela primaria les van a permitir un grupo, les van a prestar un grupo para que realicen sus prácticas. Excelente, ¿sí? Para que por lo menos ocasionalmente puedan aplicar en su propia práctica
este desarrollo, ¿sí? Entonces, este es el tercer eje transversal que tenemos que estar cuidando durante toda la especialidad, ¿sí? Quienes no han tenido prácticas hasta ahorita en educación primaria, va a ser importante que en los meses que nos quedan de aquí a noviembre, diciembre, cuando termine la especialidad, va a ser importante que realicen prácticas con niños de primaria, ¿sí? Y todo esto, estos tres ejes que yo llamo ejes transversales de desarrollo, se queden evidentes en un documento. Por eso se pide que se vayan acumulando evidencias, evidencias de lo aprendido, evidencias de los cambios, evidencias de las prácticas, evidencias de mi formación. Todo lo que sea posible hay que registrarlo para presentarlo como evidencias. En la especialidad se nos pide como única forma de titulación presentar un portafolio de evidencias. ¿Qué quiere decir? Pues entre más evidencias tengamos, ¿sí? Vamos a poder tener más completo nuestro proceso formativo en la especialidad. Al final, pues lo que se pide es para titularse, presentar este documento, este portafolio y presentar un examen que no es otra cosa más que hablar sobre ese portafolio y sobre ese proceso vivido durante toda la especialidad, ¿sí? Este es entonces el porqué de la historia de vida. Como ven, lo primero con que nos encontramos en todo este esquema es la historia de vida. También está el autodiagnóstico y también está el contexto, los antecedentes, pero hoy nos tocaba hablar nada más de la historia de vida. Enseguida viene otra diapositiva en donde podemos entrar ya a los aspectos concretos. ¿Cómo estructurar la historia de vida? ¿Qué no debe ser? Pues no debe ser un texto meramente anecdótico, ¿sí? Porque eso casi se lo podemos adivinar. El texto anecdótico habla de acontecimientos, habla de datos, ¿sí? Y eso es muy fácil, es lo primero que nos encontramos en muchas historias de vida, ¿eh? Todo el mundo, y qué agradable es leerlo, no crean que no nos molesta. A mí me ha dado mucho gusto leer las historias cuando dicen, pues yo nací en la ciudad de León, Guanajuato, ¿sí? En el año de no sé qué, soy la tercera hija de una familia de 5 hermanos, ¿sí? Todo eso es muy hermoso, ciertamente, ¿sí? Pero es anecdótico cuando empiezan a platicar, yo desde niña quise ser maestra y jugaba con mis hermanitos y con los vecinitos a la maestra. Fíjense, cosa curiosa, ¿eh? Nunca me he encontrado yo hombres que hayan jugado de niños a ser maestros, ¿sí? Todavía me sigo preguntando yo de ese detalle porque he leído muchísimas historias de vida, ¿eh? Y he hecho trabajos de investigación entrevistando a muchos maestros y maestras. Y curioso, es muy frecuente que las mujeres recuerden que de niñas jugaban a ser maestras, ¿sí? Pero no me he encontrado con hombres que de niños hayan jugado a ser maestros. Fíjense qué cosa curiosa. A ver si ustedes luego me cuentan cómo sucede eso, ¿eh? Pero en fin, eso es lo anecdótico. Decir, jugábamos a ser maestra, mi mamá era maestra, mi tío era maestro, o soy de una familia. Todo eso es anecdótico, ¿sí? No debe hacerse solo con la memoria, con acordarse, ¿sí? Sino requiere mucha reflexión y reflexión muy profunda, ¿sí? No es necesario decir, ¿a qué edad entré yo a la escuela primaria? ¿A qué edad entré a la escuela secundaria? ¿Dónde estudié la preparatoria? ¿Sí? Eso son cuestiones de memoria. No, lo importante es reflexionar. ¿Qué me dejó a mí la preparatoria? Donde la estudié. ¿Cómo me enriquecí como persona con la preparatoria? A veces hay episodios, y me gusta mucho leerlos, cuando dicen, es que en la preparatoria tuvimos un maestro de matemáticas que nos despertó el gusto por las matemáticas y nos enseñó que podíamos aprender matemáticas. Excelente, ¿sí? Pero la reflexión es, ¿y qué sucedió en mí?
¿Qué he hecho yo con ese gusto por las matemáticas en todo este tiempo? ¿Sí? Por eso hay que reflexionar y no nada más recordar. Hay que recuperar las acciones personales en las que yo participé. Acciones personales. Porque las acciones personales son decisiones. Son acciones que yo pensé, en las que yo decidí actuar, en las que cuando tenía dudas o problemas, finalmente yo tomaba la decisión de hacer tal o cual cosa. ¿Sí? No debe contener solo lo que siempre he sabido de mí o lo que saben los demás. ¿Sí? Eso parece obvio. Si tengo, no sé, algún amigo, alguna amiga desde la infancia, pues a lo mejor sabe muchas cosas de mí y quizás hasta otra persona podría escribir parte de mi historia de vida. Pero entonces no sería eso la historia de vida. La historia de vida es que yo platique cómo viví todas esas experiencias, cómo las viví, qué sentía, qué hacía, qué pensaba, ¿sí? Por lo tanto, es difícil escribir la historia de vida en una sola sesión. No se puede hacer en una sola sentada, ¿eh? Hay que pensar para recuperar todo aquello que no es tan obvio, ¿eh? Si en algún momento se les ocurre meterle mano a su historia de vida, vuélvanlo a hacer. Se puede enriquecer con experiencias, con ideas, con pensamientos, ¿sí? Entonces, esto es lo que no debe ser, pero ahora sí veamos lo que sí se puede poner en la historia de vida, ¿sí? En la siguiente diapositiva tenemos un esquema que nos habla de 4 dimensiones. Desde mi punto de vista, yo propongo que nuestra historia de vida nos dé cuenta de estas 4 dimensiones. En primer lugar, la dimensión personal. Es la más sencilla, pero también difícil, no crean, ¿sí? En la dimensión personal hablamos de nosotros como seres humanos, como personas, de las situaciones internas que vivimos, aquello que nos costaba mucho trabajo, aquello que nos dolía, aquello que nos hacía felices, los proyectos, las metas, los planes, las dificultades, los esfuerzos, ¿sí? La superación personal, las satisfacciones, los logros, las dudas, todo esto es la parte personal, las decisiones que yo tomé. ¿Sí? Eso nos enriquece porque dice, así eso yo lo decidí. Eso no lo hice por quedar bien con mis papás o con mis maestros. Lo hice porque yo lo decidí, porque yo pensé que era bueno para mí. Eso es formación en el ámbito personal. Eso es historia de vida en la dimensión personal. Hay otra dimensión que es la académica, la intelectual, ¿sí? Estoy explicando la que está del lado izquierdo en la parte baja. Esta es también muy sencilla, ¿eh? Y les aseguro, la he encontrado prácticamente en todas las historias de vida, ¿sí? Pero la he encontrado bastante incompleta. Les voy a decir por qué. A veces simplemente decimos, pues yo estudié el preescolar, asistí a un jardín de niños que se llamaba, no sé, Cricri. Y ahí estudié el preescolar, ¿sí? Al principio lloraba, casi todos los niños lloran al principio cuando van a la escuela, ¿sí? Y luego entré a una primaria particular donde me enseñaron, de pronto me sorprenden, ¿eh? Hay una persona que dice, yo entré a una escuela particular donde nos insistieron mucho en aprender la ortografía y escribir correctamente, ¿sí? Y efectivamente habían de ver a esta persona, qué bien escribe, casi no tiene faltas de ortografía. Eso, de alguna manera, es anecdótico, lo cuentan. Pero lo importante es luego decir qué significó todo eso, ¿sí? La parte académica es qué aprendizajes hemos logrado, ¿sí? Yo les puedo decir que hubo una persona en la primera generación que cuando recordó la normal a la que había asistido, hizo una síntesis de cada una de las materias que cursó en la normal, diciendo de qué se había tratado esa materia y qué habían aprendido en esa materia, recordando el maestro que la había enseñado o la maestra, y de verdad a mí me sorprendió, imagínense. O tenía sus cuadernos de apuntes todavía muy claros desde la licenciatura,
y los rescató. Eso es la dimensión académica y la dimensión intelectual, ¿sí? Porque hay quienes dicen en una sola línea, pues yo hice la preparatoria en la prepa oficial de Irapuato. Ah, pues sí, qué bueno. Y ya, terminaron. No, dinos qué aprendiste en esa preparatoria oficial. Fueron 3 años que estuviste yendo a esa escuela. Es importante. ¿Cuáles fueron las materias en las que aprendiste más? ¿Cuáles fueron los métodos de estudio, los cuestionamientos, las áreas que te permitió dominar? ¿Qué significó para ti estudiar la historia, la literatura, la introducción a la filosofía en esos estudios? Y les aseguro que eso ya no se puede decir en un solo renglón, sino que habrá que escribir tal vez una página o dos contando los aprendizajes que tuvimos, los hábitos de estudio y los métodos de trabajo que nos dejó el estudio en esa escuela concretamente. Hay otra dimensión, me voy al lado derecho en la parte superior, la dimensión laboral. Esto es también muy común encontrarlo en las historias que yo he leído en esta especialidad. ¿Sí? Es una relación a veces de los trabajos desempeñados, de cómo entrar. No, pues yo presenté el examen, pero no lo pasé. Entonces tuve que ir a buscar un trabajo y me encontré en un preescolar privado que me contrataron y ahí estuve atendiendo un grupito de niños, ¿sí? Y ya, pero eso es la parte laboral meramente anecdótica, ¿sí? No, ¿qué aprendiste en el trato con esos niños en el preescolar? ¿Sí? A veces sí nos dicen, es que se me dificultaba porque los niños eran así o así. Eso ya nos habla más de tu experiencia, cómo resolvías esos problemas, ¿sí? Y luego trabajé medio año en una escuela primaria, me contrataron, me concedieron un interinato por 3 meses porque se trataba de una ausencia temporal, ¿sí? Bueno, eso es lo anecdótico, pero ¿qué significó? ¿Qué aprendiste? ¿Qué significó para ti estar en ese preescolar o en esa escuela primaria? Y finalmente, la dimensión profesional. La dimensión profesional es de qué manera has desempeñado tú tu profesión en este tiempo. La profesión es un servicio social, es una función social, ¿sí? Nosotros somos maestros no porque nos contrate el Estado y estemos trabajando en la escuela primaria, profesor Rafael Ramírez en la comunidad de no sé qué, y que atienda al grupo de los niños de cuarto o de quinto, ¿sí? No es eso lo que nos convierte en maestros. Estamos cumpliendo una función social que es la educación de esos niños y la construcción de nuestro país a través de la vida escolar de esos niños. Entonces, ¿cómo asumo profesionalmente mi responsabilidad? De eso hay que hablar también en nuestra historia de vida. Hay que hablar del trabajo colegiado, ¿sí? Y no nada más de los colegiados que ocurren en la escuela, porque ya sabemos que cada mes hay que suspender las clases un día para tener las sesiones de colegiados, sino realmente qué trabajo colegiado hacemos, qué tanto hacemos equipo como miembros todos de una misma profesión y con una misma responsabilidad, qué tanto somos emprendedores e innovadores, ¿sí? ¿Qué tanto he superado mi profesión? ¿Sí? ¿Qué tanto me he hecho autónoma o autónomo en mi trabajo? Porque eso también es profesionalidad, ¿sí? La autonomía. ¿Qué tanto me he hecho responsable de esta función? Como ven, la historia de vida se puede enriquecer mucho si añadimos todos estos elementos de estas distintas dimensiones. Pues esto es lo que convendría incluir y lo que yo propongo que consideremos. En la última diapositiva que tenemos aquí, pues simplemente concluyo diciendo, mi historia de vida
es la primera evidencia de mi portafolio. No es un cuento, no es un currículum, es la primera evidencia. Casi podríamos decir, aquí estoy yo, ¿sí? Así como me pueden ver en una foto, aquí me pueden leer y esta soy yo. Este soy yo, el que está en esta historia de vida. Por lo tanto, esa historia nunca estará acabada. La sigo escribiendo cada día, con cada experiencia, con cada materia, con cada nueva evidencia que vaya incorporando a mi portafolio, ¿sí? Entonces sigo construyendo mi propio proyecto de vida y por lo tanto sigo escribiendo mi historia de vida. Estas eran las ideas que yo quería compartir con ustedes en este momento. Les agradezco mucho, ¿sí? Muchas gracias. Y no sé si alguien quisiera tener algún comentario, alguna pregunta, pues no sé si sea el momento oportuno y si no, pues se pueden comunicar al correo o al WhatsApp o donde ustedes gusten para cualquier comentario. Muchas gracias a todos por su atención y por su participación. No sé si, gracias, doctor Lino. No sé si alguien tenga algún comentario o quiera opinar algo, por favor. ¿No? Bueno, creo que no. Fue una conferencia, yo le llamé conferencia magistral muy interesante, lo de la historia de vida, donde pues, todos aprendemos y consideramos los académicos de la especialidad importante que el doctor nos transmitiera sus conocimientos a todos los alumnos. Y en ese sentido, nuevamente, gracias, doctor Lino, por